intención de venir un viaje largo, sino más bien el haber entendido lo que el Señor tenía preparado para sus vidas. Para muchos hermanos fue un milagro haber venido, porque no tenían permisos, porque no tenían dinero, porque no tenían tiempo, etc. Sin embargo, superaron todos esos obstáculos y los comentarios es que todo lo que ellos pasaron para venir sí valió la pena. Amén. Y muy deseosos de identificar lo que recibimos de verdad en la administración. La verdad no he oído ninguno que diga que estuvo mal. Y a pesar de algunas circunstancias que pasaron, pero fue de gran bendición para toda la gente. O sea, no hemos oído ninguna queja. Al contrario, son buenos comentarios de la administración, del mover del espíritu, lo que el Señor hizo en cada persona, lo que cada persona el Señor lo ministró, pues en otra particular. Entonces hay un ambiente muy lindo de la gente que viene con un entendimiento más claro de lo que el Señor nos está ubicando. Como dijeron ustedes que ahora el Señor me ubicó, cuando yo estaba mal, cuando yo tenía que corregir, el Señor me dijo que tengo que arreglar. Entonces, la verdad fue un congreso lleno de la gloria de Dios y de ubicación para cada uno de nosotros. Yo personalmente felicito a Estados Unidos y a México. Estados Unidos trajo 77 personas. Traerlas desde allá, pagando boleto, pagando hotel, pagando su pasaje, todo lo demás. Y México trajo 136 por todos, casi 140. O sea, un hitazo a nivel de lo que ellos hicieron. Y la verdad es que es una bendición muy grande y el número de México era muy grande, de veras muy precioso. Fue una bendición muy grande el verles y ver la forma en que Dios se manifestó y Dios se movió de una manera preciosa. Así que felicitamos a los hermanos y a los países que estuvieron y cada uno recibió su milagro. Por ejemplo, un hermano de Chilpancingo dice que su esposa, eso lo tengo escrito allí, lo mandó, que su esposa pidió permiso en su trabajo para venir y le dijeron que no. Entonces la mandaron a llamar y le dijeron que qué iba a decidir y ella le dijo, voy a ir al Congreso. ¿Y por qué vas a ir al Congreso? Porque es una convocatoria del Espíritu Santo y voy. Tu trabajo está en riesgo, le dijo. No importa, le dijo. No importa que mi trabajo se quede, pero yo voy a ir a esa convocatoria del Espíritu Santo. Y se dejó venir. Y aquí el Señor sanó a su niña, incluso la pierna le creció a la niña el día jueves, porque ella venía con una pierna más corta. Y aquí la pierna le creció. La niña ya se fue caminando bien, normal. Y ahora que regresa, le dice que su trabajo continuaba, y que incluso le iban a aumentar. Cualquiera que tenga duda, con gusto, yo se lo presento en la compu, ahí está el testimonio, escrito por ellos. O sea, las cosas sorprendentes que el Señor está haciendo al ver la gente determinada. Cualquiera hubiera dicho, bueno, porque el hermano dice, ella se despojó de su trabajo por ir al Congreso. Sin embargo, dice el Señor, la recompensó y nos íbamos a perder la bendición que también nuestra hija fuera sana. Así que ahora está ganando más, con mejor trabajo porque la ascendieron y su hija regresó sana. Pues, ¿qué tal si se hubiera quedado? Como él mismo dice ahí, ¿qué tal si nos hubiéramos quedado asumiendo de que no teníamos permiso? O sea, cuántas cosas, y así tantos hermanos en diferentes lugares y aquí en Guatemala mismo, que vencieron obstáculos, vencieron barreras
y Dios se manifestó de una manera grande. Así que Dios no los ha defraudado, Dios ha sido fiel en manifestar su gloria y en manifestar su poder. Amén. Gracias a Dios por ello. Estaremos entrando en la primera conferencia a una etapa que vamos a estar hablando sobre la familia. Y por eso decía, es necesario que esté la pareja para que estemos hablando sobre este tema. Pero hoy vamos a entrar a ese tema y se va a estar hablando sobre la familia a la luz del diseño, a la luz de la cultura del reino, a la luz de lo que el Señor quiere hacer. Y la segunda estaremos hablando ya sobre el evangelismo, de acuerdo a lo que el Señor ha prometido que estará haciendo en medio de nosotros y lo que Él ha dicho que para qué nos ha puesto. Así que se va a estar hablando sobre la familia, no desde una perspectiva tradicional como se habla de la familia, sino desde la perspectiva de la cultura del reino. Y decía que vamos a comenzar aquí hablando sobre esto. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha puesto a nosotros como modelos. Somos el modelo hacia toda la misión. Y por lo tanto debemos no solo tener la función de modelo, sino expresar ese modelo de la naturaleza de Cristo en medio de nosotros. Así que es muy importante, Dios va a restaurar todas las cosas, Dios va a obrar, Dios se va a manifestar, pero donde debe haber mucha fortaleza y consistencia en la familia es aquí en el cuerpo ministerial. O sea, aquí es donde tiene que estar la base de todas las cosas, ¿verdad? Y tanto del esposo como de la esposa, se va a estar hablando de las dos partes. Así que no es de una manera, como dije, tradicional, como generalmente se habla del matrimonio o de la pareja o de la familia, sino se va a estar hablando desde la perspectiva del diseño del Señor. Así que veámoslo no solo como un estudio, como un tema relacionado a la familia, sino que tiene que ver con nosotros por causa de que somos modelo. Somos la representación de Jesucristo ante los distritos. Y como representantes de Jesucristo tenemos que dar la talla y ser lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Así que algunos ya los estoy viendo con cara de afligido, pues no se preocupe, porque de todas maneras vamos a hablar sobre eso. Entonces, muy bien, así que vamos a ser edificados y vamos a ser bendecidos con esto, y Dios le ha hablado mucho al apóstol Ronald sobre esta cultura del reino en relación al matrimonio y al comportamiento como se escuchó en el Congreso. Así que yo le voy a dejar el tiempo a él para que empecemos a entrar en esta fase. Tome nota y llévese el DVD, porque tiene que escucharlo no 2 veces, no 3 veces, no 5 veces, sino no para enseñarlo, sino como dijo Esdras, para ejecutarlo y después para enseñarlo. Amén. Así que recibamos al apóstol Ronald y él nos estará dando esta conferencia. Gloria a Dios. Qué hermoso privilegio, hermanos, estar aquí con ustedes y pues estudiar la palabra, ya que el Señor, si algo está haciendo en toda la misión, es corregirnos, ¿verdad? Cuando Isaías tiene esta experiencia en el capítulo 6, no es el tema, solo es la introducción, y ve al Señor sentado en su trono. Lo interesante de ver a Dios en su señorío fue que provocó en él ver su estado real y su condición real, porque antes ya venía ejerciendo su ministerio, pero cuando reconoce el señorío de Cristo, cuando lo ve a Dios sentado en su trono, cuando lo ve majestuoso,
en vez de solo ubicarlo a él, se ve él también y dice, soy hombre muerto, inmundo de labios. Y eso es lo que el modelo a seguir nos está haciendo, que el revelarnos a Cristo, el mostrarnos su diseño, nos está llevando a ver el estado real de nuestra vida, de nuestro ministerio. ¿Para qué? Para provocar una transformación. Porque esta manifestación provocó una transformación y por eso es que vino el ángel y puso un carbón encendido en sus labios. Y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y eso es lo que el Señor está haciendo a través del modelo a seguir. Mostrándose Él como Señor, como Rey, mostrando el diseño para que nosotros seamos confrontados y cada uno veamos nuestra condición real de lo que somos, de lo que hemos estado viviendo, de cómo hemos estado actuando, para que seamos corregidos por el Señor. Una de las estrategias del enemigo desde un inicio ha sido trabajar el orden diferente al orden que Dios ha establecido. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 15, viene el Señor y dice que pone al hombre en el huerto, lo pone para labrar y le da instrucciones, no comerás del árbol, no harás esto, no harás el otro. Es Dios estableciendo su orden, al hombre le da las directrices. Pero cuando aparece Satanás a través de la serpiente, ¿qué es lo que hace? ¿A quién se dirige? A la mujer. Viene Satanás y trata de invertir el orden que Dios estableció. Y entonces viene la mujer, recibe esta situación ahí con la serpiente, y luego viene influencia en el hombre y se altera el orden. Pero cuando viene Dios y se manifiesta, ¿a quién se dirige? No se dirige a la mujer, se dirige al hombre, porque Dios siempre va a respetar el orden que Él ha establecido. No el orden que Satanás ha invertido. Dios no se va a acoplar al orden que la cultura nos enseñe, al orden que Satanás haya tergiversado. Dios siempre va a trabajar en el orden que Él mismo ha establecido. Y cuando vemos la cultura hoy en día a nivel general, nos damos cuenta que el matrimonio, el hogar, la familia, es el que más ha sido influenciado por la cultura. Por decirles algo, para darme a entender, hoy la sociedad está bombardeando con un estilo de vida de la familia, de los esposos, en todos lados, en todo ámbito, desde los niños. Yo me pongo a ver caricaturas con mis hijos y me llama la atención que hasta en las caricaturas hay un orden alterado del orden en la familia. Hasta en las caricaturas se muestra a un esposo débil, aguado, y a la esposa firme. La esposa es la que dirige todo el hogar, la esposa es la que sabe qué es lo que hay que hacer. El esposo siempre está desordenado, el esposo no sabe qué hacer, siempre tiene que preguntarle a la esposa. Desde las caricaturas de los niños. Si usted ve una serie de televisión, ve una película, si usted ve un anuncio en la televisión de cualquier producto, en el periódico, siempre se enseña un diseño de familia diferente al orden establecido en la palabra de Dios. Entonces, hay una cultura que se vive en el mundo en base al orden del matrimonio, del hogar, que es diferente al orden establecido por Dios. El problema es que, como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Ya no andéis como los otros gentiles. En otras versiones dice como los impíos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia, por estar imitando y por estar adoptando la cultura del mundo, estaba totalmente ajena a la vida de Dios. Y la iglesia hoy en día ha estado siendo influenciada. La sociedad, el mundo, por querer arreglar algunas cosas, las convierte en peores. En las muchas sociedades la mujer ha estado, ¿cómo se dice? Reprimida, ha estado aislada, ha sido hecha de menos. Entonces la sociedad quiere defender eso y quiere cambiar esa posición. Y viene y ahora pone a la mujer en una posición de autoridad mayor que la del hombre. Entonces,
siempre la cultura del mundo va a tergiversar y va a poner un orden diferente. Por eso es que la cultura del reino de Dios es la que debe regir la iglesia de Cristo. No la cultura de la sociedad, no la influencia de la sociedad. Póngale atención usted a cualquier serie de televisión que usted mire, cualquier película que usted vea y vea el orden. El esposo débil, el esposo no sabe ni qué hacer, todo hay que preguntarle a la esposa. Los hijos llegan a preguntarle algo al papá y el esposo siempre los manda que le pregunten a la esposa porque ella es la que tiene el orden, ella es la que sabe cómo manejar las cosas. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el mundo? Mostrándonos un diseño diferente y la iglesia estamos viendo ese diseño y el problema es que nos estamos convirtiendo y adaptando ese diseño a nuestro estilo de vida como iglesia. Pero lo lindo de la revelación, así como Isaías, es que al ver el diseño, al ver el señorío de Cristo, lo que debe provocar en nosotros es ¿cómo estoy yo? Lo tremendo de Isaías es que no pensó cómo estaba el pueblo de mal. Isaías no se enfocó en cómo estaba su sobrino, cómo estaba su tío, cómo estaba el otro hermano, no se enfocó en cómo estaba nadie más, se enfocó cómo estaba él. Soy hombre muerto, inmundo de labios. Y el diseño lo que debe hacer es llevarnos a ver cómo estamos nosotros. Qué lindo que esto nos pueda servir para edificar a otros, para enseñar a otros, pero si no lo hemos tomado para cambiar nosotros, entonces no ha tenido el sentido correcto, ¿verdad? La palabra de Dios dice aquí en la primera carta a los Corintios, Primera Corintios capítulo 11, un texto tan mencionado ya al respecto de esto. Aquí lo que estamos viendo es el diseño de Dios para el hogar, para la familia, y específicamente ahorita enfocando a la pareja, el matrimonio. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice la cultura? ¿Qué dice la lógica? Pero es que yo no creo que eso sea correcto, pero es que a mí me parece que lo lindo del diseño es que el orden está establecido. No está sujeto a interpretaciones, no está sujeto a opiniones, sino el diseño Dios lo establece tal y como Él lo ha puesto. En el versículo 3 dice, porque quiero que sepáis. Me encanta la expresión del apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia. Necesito que lo entiendan. Quiero que ustedes sepan esto. Hay un interés del apóstol Pablo en que la iglesia entienda este diseño correcto. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Voy a leerlo una vez más, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cuando hablamos de cabeza, entendemos que la cabeza es la parte de nuestro cuerpo que se encarga del bienestar de todo el resto del cuerpo. ¿Quién es que manda señal para alimento, por ejemplo? La cabeza. ¿Quién es que manda la señal a todo el cuerpo de, por ejemplo, de evitar una zanja, de protegernos, de defendernos? La cabeza. La cabeza es la parte del cuerpo que se preocupa por el resto del cuerpo, por el bienestar del resto del cuerpo. Entonces hay que entender bien la función de cabeza. La cabeza entonces es el que se preocupa por el bienestar del resto del cuerpo. Aquí hay un orden que se establece sobre Cristo, el hombre, la mujer, pero entre Dios y Cristo, y eso es lo que me llama la atención. La mayoría de ocasiones que se habla acerca de que el hombre es la cabeza de la mujer, muchas mujeres rápidamente van a pensar en que ya quieren hacer de menos a la mujer. Ya están menospreciando, ya nos van a rebajar, ya nos van a hacer de menos. Entonces, un poquito menos. Siempre que la mujer escucha una enseñanza, menos, sobre que el hombre es su cabeza,
siempre empieza a pensar rápido en que la están haciendo de menos. Lo interesante es que la misma Escritura nos enseña que Dios es la cabeza de Cristo y no por eso Cristo fue hecho de menos. No, Cristo se sintió rebajado porque Dios es su cabeza. Pero la mujer sí se siente rebajada cuando se establece que el hombre es su cabeza. No me parece entendible ahí. Cristo no se sintió menos porque Dios es su cabeza, ¿sí o no? Entonces, ese mismo orden es el que debe regirnos y manejar sobre la relación en el hogar. Diego, bájale un poquito más, por favor. Baja. Cuando hablamos de cabeza, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. No estamos hablando de una cabeza que es la que va a pegar de gritos, la que va a mandar, la que va a ordenar y la que va en el concepto tradicional de autoridad. El problema es que siempre que se maneja el concepto de autoridad, siempre se piensa en ese concepto erróneo, tergiversado de alguien que abusando, autoritarismo, o ese militarismo, ¿verdad?, que se establece y entonces no, eso no puede ser. Hay un orden que está estableciéndose aquí. Dios, cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Ahora, si el hombre no reconoce a Cristo como su cabeza, entonces ¿cómo puede funcionar como cabeza de la mujer? Al hablar de reconocer, no estoy hablando nada más de, no, yo reconozco, yo sé que Él es mi cabeza. Estamos hablando de ese sometimiento, de esa obediencia, de esa búsqueda de dirección, porque solo alguien que está siendo gobernado puede gobernar bien. Por eso es que Cristo es la cabeza del cuerpo, hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él también está bajo autoridad, porque Él también tiene una cabeza. Y como Cristo reconoce a la cabeza, Él puede ser cabeza correctamente. La religiosidad solo enseña a la mujer a reconocer al hombre como cabeza, pero muy pocas veces enseña al hombre a buscar la autoridad de Cristo para que sea dirigido él. Si el hombre no busca la dirección de Cristo, entonces ¿cuál va a ser la dirección que él va a dar a su familia, a su pareja? Ya va a ser su opinión, ya va a ser nada más su idealismo, ya va a ser sus propias metas, ya va a ser nada más su propia cultura, su estilo de vida, pero no el diseño que Dios quiere, el propósito que Dios quiere para la familia. Si algo tiene que ser la cabeza, es como Cristo dirigiendo la iglesia. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, siempre enfatizó mucho, pero yo hablo lo que ¿qué? Yo hago lo que he visto. Entonces, siempre enfatizó Cristo en que Él estaba haciendo algo que había visto, Él estaba diciendo algo que había oído. O sea, yo estoy haciendo esto porque estoy bajo autoridad. Estoy haciendo esto porque es lo que mi autoridad me enseñó que debo hacer. El asunto de ya cuando hablamos del matrimonio es que pareciera ser como que cortamos esa relación de Cristo con el hombre y ya solo es el hombre hacia la esposa. Pues que vos te tenés que sujetar porque yo soy la autoridad. Y Dios me puso como autoridad y empezamos a querer establecer un orden sin enfatizar que yo como cabeza debo escuchar, debo ver, debo conocer el diseño para poder dar directrices correctas, para poder enseñar lo correcto, para poder dirigir correctamente.
Mientras yo no estoy siendo dirigido por Cristo, no voy a poder dirigir correctamente a mi esposa y a mi familia. Hay un texto que vamos a leer en un momento, pero solo quiero mencionarlo. Y es 1 Timoteo capítulo 3. En el versículo 4 habla acerca de el que gobierna bien su casa, que gobierne bien su casa. Pero el versículo 5 me llama la atención, que es el que quiero enfatizar ahorita nada más. Y dice, porque el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo? Dice qué. ¿Cómo puede cuidar la iglesia del Señor? El que no es capaz de gobernar su casa, tampoco puede entonces cuidar la iglesia. Ahora, esto es muy importante por la función que cada uno de nosotros ejercemos en Misión Cristiana del Calvario. Si algo debe hacer el cuerpo ministerial es cuidar, es gobernar, es dirigir las iglesias, los ministerios, los discípulos, la misión. Pero ¿cómo vamos a poder cuidar la iglesia que Dios ha puesto en nuestras manos? Y no estoy hablando de la iglesia local nada más, estoy hablando de la misión. Como cuerpo ministerial, ¿cómo podemos cuidar a la misión si no podemos gobernar nuestra propia casa? Ese principio no es un principio para ponerlo en stickers o en calcomanías, es un principio para aplicarlo cada uno de nosotros. Y el asunto es que nuestra posición, nuestra función, nuestro llamado requiere de una administración, de una dirección a una iglesia, a una organización, a una misión. Pero es que reunirme y dar directrices, planificar una actividad y todo eso lo puedo hacer, ¿eso quién no lo puede hacer? Pero aquí está hablando de algo más. Cuando el apóstol Pablo aquí en Timoteo habla de no puede cuidar la iglesia, no está hablando nada más de organizar actividades y salidas a tal lugar y un evento que vamos a tener en el día domingo. No está hablando de eso, de cuidar. ¿De qué está hablando? No puede cuidar. ¿A qué se refiere ahí? Proteger, de enseñar, ¿qué más? Dirigir correctamente. Pero ese aspecto de cuidar no tiene que ver nada más con levantar un muro de protección, ¿verdad? Que nadie le haga daño. Sino el cuidar a la familia es perfeccionarla, es educarla, es formar en la familia el estilo de vida correcto para que eso mismo la debe defender a ella, ¿sí o no? A la iglesia, ¿cómo se le defiende? Una de cuántos aspectos es, por decirles algo, ponerle la armadura del Señor. ¿Pero cuál es esa armadura? Una declaración que hagamos, una oración, rotulitos y chalecos, y es estilo de vida. Entonces, eso es cuidarla, llevar una iglesia que esté protegida, una iglesia que esté eficiente, la estamos cuidando. Pero entonces, yo no puedo cuidar, no puedo llevar una iglesia al diseño cuando yo no he aprendido a cuidar ni a gobernar mi propia casa. Hermanos, es un principio muy tremendo. Si algo tiene que conocer y cambiar los ministerios en Misión Cristiana del Calvario, y ahí estamos incluidos todos, es a poder gobernar bien nuestra casa. Porque si no aprendemos a gobernar bien nuestra casa, entonces la escritura no es yo creo que no se puede. No estamos hablando de un me parece que no es posible. No, ahí dice no puede, punto. No puede, no, apóstol Rolando, pero a mí me parece que yo sí creo poder. A pesar de que aquí no soy muy bueno, pero yo creo que sí puedo. Esta es mi opinión, pero creo que mi opinión no llega al diseño de Dios. La escritura dice que el que no puede gobernar su casa, sencillamente no puede
cuidar la iglesia del Señor. Y los ministerios, comenzando desde nosotros, si algo debemos hacer es saber gobernar nuestra casa. Y por eso es que aquí en Efesios capítulo 5, y vamos a estar regresando a hacer énfasis en estos versículos que hemos estado mencionando. Efesios capítulo 5. Voy a leer varios versículos para que luego vamos a ir haciendo énfasis en algunos de ellos. Desde el versículo 22, Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vuelvo a hacer un énfasis aquí. No estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de sugerencias. Esto no está sujeto a interpretaciones. Apóstol Ronald, pero a mí me parece que ahí quiere decir tal cosa. Apóstol Ronald, pero yo creo que ahí es de... No, no está sujeto a interpretación, está sujeto a obediencia. El diseño está sujeto, la palabra de Dios nada más es para obedecerla. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ok, en el versículo 22, cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, me llama la atención, en la versión hispanoamericana, la mayoría tiene algún dispositivo, un celular o un iPad o algo así, pueden chequearlo. Dice en la versión hispanoamericana, creo que es la traducción intercontinental o algo así, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, dice. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Lo hermoso del diseño es que es a lo que el Espíritu Santo nos está llevando. El problema de la religiosidad es que nos lleva a ver las Escrituras como un idealismo nada más. Ay, sí, pues, no, pero nuestra realidad es otra. Ay, qué lindo, sí, qué tremendo lo que dice ahí, pero lo que estamos viviendo es otra cosa. Sí, pues, pero es que mi esposa o yo, pues, es diferente. Ya en la práctica es otra cosa. Siempre la religiosidad nos lleva a ver nuestra realidad diferente, el diseño una cosa, pero realmente lo que debemos vivir es otra cosa. Pero esa no es la mente de Cristo, ni la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es que lleguemos a vivir tal y como el diseño nos está hablando. ¿Qué está hablando ahí de la actitud de la mujer entonces? De un respeto, de un reconocimiento al esposo, pero así como se debe respetar al Señor. ¿Lo estamos inventando? ¿Es nuestra interpretación, hermanos, o es lo que dice el diseño? Si es mi interpretación, haga caso omiso de eso, ¿verdad? Porque aquí no estamos para hablar la
la interpretación de cada quien. Aquí estamos para hablar lo que la Escritura dice. Y si eso dice la Escritura, no es de, pero a mí esa parte no me parece. Esto sí me gusta de que el esposo ame a la esposa, pero eso ya es sujetarse, eso ya no tanto. Esto sí me gusta, pero a qué otro no. Aquí es de someternos todos al diseño. Pero dice más adelante entonces, el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vuelve a hacer énfasis sobre la posición de autoridad y de cabeza del varón hacia la esposa. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Este es uno de los versículos favoritos de las mujeres, creo yo. Ya viste, así como Cristo ama a la iglesia y le da todo lo que la iglesia pide, así tenés que amarme vos igualmente, ¿verdad? Son de los versículos favoritos, pero no sé si después de esto va a seguir siendo el favorito. Dice esta versión hispanoamericana, versículo 27, se preparó así una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada semejante, una iglesia santa, inmaculada. Este es el modelo según el cual los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. Dice esta otra versión, NVD. Los esposos, versículo 25, por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero para qué? Para santificarla, para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e intachable. Así deben amar los esposos a sus esposas. El ejemplo que pone es de la forma en que Cristo amó a la iglesia. Pero la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? Para santificarla. Qué tremendo que el Padre no le entregó una esposa a Cristo ya santificada. No le entregó una iglesia perfecta, sino se le entregó ¿cómo? De una manera para que Cristo la transforme, para que Cristo la purifique, para que Cristo la perfeccione. Así que así también Cristo no nos ha entregado quizás una esposa ya perfeccionada. ¿Para qué? Para que el esposo la perfeccione, la santifique. Por eso es que dice, así como Cristo amó a la iglesia, así el esposo debe amar a su esposa. Porque así como el Padre no le entregó una iglesia perfecta a Cristo, tampoco Cristo nos entregó una iglesia, una esposa perfecta. Ay, es que ese es su carácter bien duro, es que se mire la actitud, mire su forma de pensar, mire. Pues por eso es que lo puso como cabeza, para amarla de tal manera que la lleve en un proceso de santificación y de transformación. Dice que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Ahora, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Ayúdenme con eso. ¿Cuál es la forma? Veamos el diseño, porque esa es la manera en que el marido debe amar a su esposa. Enseñándola, corrigiéndola. Uy, pero que el esposo le diga algo a la esposa y se armó la guerra de Vietnam allá adentro. 0 almuerzo y desayuno toda la semana. A dormir no sé dónde, ¿verdad? Por eso es que muchos allá en el templo tienen otra colchoneta, porque cuando
le tratan de corregir algo a la esposa, ya se armó la de San Quintín ahí. Es un problema eso. Viene el esposo y le dice a la esposa, mira, sentate, vamos a platicar. Lo que hiciste está mal, no quiero que lo vuelvas a hacer. ¿Y por qué? Pero si yo tengo derecho, pero empezó todo, pues. Entonces el esposo lo que hace es, yo mejor la dejo así. ¿Para qué meternos a problemas? ¿Para qué conflictos? Mejor llevar una relación así, mejor sana, sin problemas. Y lo que hace el esposo es, en vez de corregir, se retrae de su responsabilidad como cabeza. Estamos viendo a Cristo como modelo. Y nunca veo a un Cristo retrayéndose de corregir a su iglesia. Aunque la iglesia pegue de gritos y pegue y alegue y reclame, porque ¿cuánta de la iglesia no le reclama al Señor la transformación? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Pero no por eso Cristo, bueno, pues mejor para llevar una relación así bien bonita, mejor no le digo nada, va ahí que se quede, pues, va, ¿sabes qué? Ahí dejémoslo. Va, yo no sé, pues es tu problema. No, no es el problema de ella, es el problema suyo. Porque es a nosotros que nos puso como cabezas para perfeccionarla, para corregirla. Pero está la actitud, pero la esposa está sujeta a Cristo así. Cuando dice así como la iglesia, no está hablando de la iglesia que quizás conocemos. Está hablando de la iglesia según el diseño. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cuál es el diseño de iglesia? Una iglesia que reconoce a Jesús como el Señor, como su cabeza, que se deja corregir, que se deja transformar. Que no cada vez que el Señor le dice algo que debe cambiar, está pegando la legata, ¿verdad? Imagínense una iglesia así. ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Cada vez que Dios los corregía y les instruía, ahí iba el pueblo, ¿pero por qué? ¿Y por qué no sacaste? Ya estaban mejor las cebollas, estaban mejor los ajos, mejor. Y a veces hay esposas que parecen pueblo de Israel, ¿verdad? Reclama pero ¿por qué no sacaste de Egipto? Cuando el pueblo le está diciendo a Dios, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubieras dejado allá. ¿Qué le está diciendo? Te equivocaste. No estamos de acuerdo. Tomaste una decisión incorrecta. Esto no está mejor, que allá estaba mejor. Y muchas veces cuando el esposo quiere corregir a la esposa, entonces empiezan los reclamos. Déjenme decirles que ese pueblo que reclamó tanto no entró a la tierra prometida. Porque no fue un pueblo dócil a la transformación y a la dirección de su cabeza, de su autoridad, que era Dios. Así de simple. Muy pueblo y muy amados por Dios, pero no entraron. No porque Dios no los amara, sino porque no se dejaron transformar ni dirigir por Dios. Los únicos dos que entraron fueron los que se dejaron y los que le creían a Dios. Los únicos dos que entraron. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día con la iglesia? La iglesia, según el diseño, es una iglesia que ama ser transformada. Amo tu ley, decía el salmista David. Enséñame, ayúdame a entender tus mandamientos, porque son vida para mí. David entendía la bendición que era que Dios le estableciera sus directrices para él aplicarlas, porque eso le iba a producir vida. Pero a Dios gracias, Misión Cristiana del Calvario lleva un proceso de transformación. Pero regularmente en la iglesia, cuando un pastor quiere corregir algo, ¿qué es lo que pasa? Se rebela, se van de la iglesia, o se ponen más duros, o empiezan a murmurar, y empiezan a levantar, y empiezan a decir cosas. ¿No es cierto? ¿No ha pasado eso en las iglesias? Mencióneme un par de aspectos que un pastor puede corregir en la iglesia, dentro de tantos. Por ejemplo, cualquier cosa. Por ejemplo, ubicarlos en el adiestramiento. ¿Qué otra cosa? La murmuración. Corrige la murmuración y predica y enseña. Y entonces empieza, y este pastor que se cree. Y mira, fíjate que el pastor está diciendo esto, pero ¿sabes qué? Mejor, a mí yo no me siento contento aquí, ya quieren que me meta al adiestramiento, entonces mejor me voy para otra iglesia allá donde no me exigen nada. Entonces, ¿qué pasa con la actitud de la iglesia? Esa iglesia que no se deja transformar, ¿qué pasa? Se sale, no entra, se sale del diseño.
Pero la iglesia que está siendo dócil a la transformación del Espíritu, ¿qué pasa? Está siendo perfeccionada. Va a entrar. Jesús le dice a aquel hombre rico, solo una cosa te falta. Señor, ya hice todo, desde mi juventud he guardado esto y esto y esto. Muy bien, perfecto, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ay, no. No, pero es que no se dejó transformar. ¿Y qué pasó? Una cosa le faltaba, pero no entró. Aunque todo lo demás lo había hecho bien. Pero con eso que le faltaba. Por eso es que Jesús dice que el hombre se fue triste y Jesús se voltea a los discípulos. Cosa dura es que un hombre rico entre al reino de los cielos. Está hablando del que acaba de pasar y dice, en otras palabras, no entró. ¿Por qué? Porque no fue dócil a la dirección de su autoridad, del señorío de Cristo. Entonces lo mismo pasa en el hogar. Pero el esposo debe corregir, pero ¿cómo? Como Cristo. ¿Y Cristo cómo corrige? ¿Fuera del diseño del Padre? ¿Cristo corrige a su antojo? ¿Cristo establece directrices y leyes de acuerdo a cómo se levantó de humor ese día? No, es que Cristo está sujeto al Padre. Y Cristo mantiene ese orden y ese orden es el que Él establece. Por eso es que es importante que el esposo esté sujeto a Cristo para recibir las directrices, para conocer el diseño, para saber qué es lo que hay que corregir y corregirlo ante la esposa, ante los hijos. Pero la actitud de la esposa entonces, ¿cuál debe ser? La de dejarse corregir. Pero cuando el esposo le dice algo, no, eso no lo hiciste bien. Por favor, no vuelvas a hacer tal cosa. Son unos ojos, pero parecen peor que balazos son los ojos. Ya el esposo sabe que cuando le hicieron esa mirada, ya lo fulminaron, ya no hay almuerzo. Le cortaron todos los servicios durante toda la semana. O sea, ya la actitud, ya le responde mal, ya toda la semana no le quiere hablar, ya le sirven las cosas frías o quemadas y empiezan las actitudes. Es como aquella iglesia que Cristo la quiere corregir y como le dolió esa corrección, entonces empieza a hacer todas las cosas mal. Empieza a predicar otra cosa, empieza a murmurar, es la misma actitud. Así como Cristo ama a la iglesia, así debe hacerlo el esposo. Pero así como la iglesia, según el diseño, se sujeta a Cristo, así la esposa debe sujetarse a su marido. A un marido que busca la dirección de Cristo. No por ser esposo significa que ya tiene el diseño correcto de qué corregir. Es que a mí me puso como cabeza. De cabeza, ¿verdad? De cabeza se ponen algunos a veces, ¿verdad? O sea, a mí me puso como cabeza, así que, y si Él me puso como cabeza es porque yo ya sé, y yo voy a mandar aquí, yo voy a dirigir, así que vos vas a obedecerme, así que aquí se va a hacer lo que yo digo porque yo soy la cabeza. Pero si yo como cabeza no estoy buscando el diseño, no estoy sometiéndome, no estoy buscando la directriz de Cristo, entonces ¿cuál va a ser la directriz que yo voy a dar? ¿Una directriz? Fuera de diseño. Humana. Quizás rencorosa. Deficiente definitivamente. Quizás en base a mi cultura, es que así era como mi papá llevaba a su casa y así mandaba a mi mamá, así yo también tengo que hacerlo aquí en la casa. Entonces, basamos nuestro estilo de vida a diseños que aprendimos, a diseños que vimos, a diseños que fuimos pues contagiados de ese estilo de vida y no al diseño en la Escritura. Me encanta la firmeza de Cristo al corregirnos. Y hablemos como misión. ¿Cómo hemos visto a Cristo en todo este proceso de transformación? Corrigiéndonos, ubicándonos, pero no flojo, bien determinado, bien firme. Esto es el diseño y Él se mantiene en lo que Él dijo. Si algo veo en el Señor, en la Escritura,
es que Dios siempre protegió el diseño, siempre defendió su diseño. Mucho amaba a David y mucho amaba a Usa, pero si se salieron del diseño no iba a consentir lo que se había salido del diseño. Los amaba definitivamente, pero fue firme en que lo que él había dicho, cuidar lo que él había dicho. En toda la Escritura vemos a un Dios celoso de su diseño, no adaptándose a la intención. Es que mira, pues si era con todo mi corazón, pero la intención es la que cuenta. No lo hice como debería, pero ya sabes que pues la intención, el corazón era. Dios no vio la intención, Dios no se basó en eso, se fundamentó en la intención de un Usa deteniendo el arca. Si hubiera sido la esposa, hubiera dicho, pero este es mi marido, así que no entiende, la intención era de proteger, era de cuidar, era de si este es mi marido, así que de una vez, incomprensible. No es por sentimientos, sino por diseño, por orden. Entonces yo puedo tener toda la intención del mundo, pero si estoy fuera del diseño, eso no debe ser permitido, no debe ser consentido eso. Y a veces en el ministerio suceden muchas cosas, en la administración de la iglesia, de la obra, o en el trabajo con los discípulos, en alguna directriz que se da en la iglesia. Quizás una esposa se sale fuera del orden y empieza, pero es que mira, mi intención era cuidar a los hermanos. Sí, pero mira, vos tenés que entender que lo que yo estoy haciendo, vos no lo estás haciendo porque estás... Y la intención pudo haber sido la más sincera y la más preciosa, pero si lo hizo fuera de orden, el esposo debe corregirla, con amor por supuesto. Porque tampoco vemos a un Cristo, ¿cómo? Agarrándonos a palazos para corregirnos, ¿verdad? No vemos a un Cristo agarrándonos ahí del cuello hasta que seamos transformados. Vemos a un Cristo ¿cómo? Con amor, pero firme. Con amor, pero siendo firme en su determinación. Cuidando su diseño, cuidando lo que Él ha establecido. Y eso es lo que me encanta del Señor. En tantas experiencias que hemos vivido, si algo me ha impactado del Señor, es que ni nuestros lloriqueos, ni nuestras oraciones, ni nuestras declaraciones, ni nuestros zapateos han cambiado a Dios. Señor, pero mira, yo declaro, yo digo, yo confieso, yo hago, y la palabra dice, y Él sigue pues en su diseño. Porque Él es Dios. Él es Dios. Ah, pero la esposa ya empezó a pedir, pues está bien, hagámoslo así, pues como vos decís. Entonces no está amando a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Porque es un amor real, genuino, pero un amor firme que cuida el diseño, que vela porque las cosas que se estén haciendo estén encajadas con el diseño del Padre. Pero si yo no conozco el diseño del Padre como cabeza, ¿qué voy a corregir? ¿Qué debe pasar para poder corregir correctamente? Debo conocer el diseño. Debo saber qué es lo que Dios quiere para mi esposa, para mis hijos. Ah, pues ellos ya tienen su propia vida, ya están grandes, que miren qué es lo que el Señor tiene para ellos. Una cosa es una experiencia personal con el Señor, pero como cabeza es que se establece la dirección. Cuando la Escritura habla de que gobierne bien su casa, el concepto de gobernar, ¿qué es? Administrar, directrices claras, por ahí vamos. Corregir, dirigir. Gobernar tiene que ver con dirigir, con dirección. Y si usted busca algún significado de la palabra gobernar, fíjense que lo ejemplifica con el caso de un capitán de un barco. El capitán gobernó bien el barco en medio de la tormenta. Supo dar las directrices exactas, sabía cómo enfrentar la situación, pero sabía dar órdenes, pero conoce también. Imagínense un capitán que no conoce. Capitán, le dice uno de los marineros, tenemos un problema.
en la proa. Y el capitán se va para la popa. ¿Y dónde era? ¿Y dónde era? ¿Será que aquí en los motores? ¿Dónde? Capitán, mire, fíjese que estaba pasando una situación ahí encubierta. Y el capitán, ¿será que es en mi oficina? Imagínense un capitán ahí que no sabe ni distinguir la proa ni de la popa. O leer los instrumentos. El capitán, para poder dirigir bien su barco, debe haber recibido directrices de a dónde tiene que llegar. No solo se va a subir al barco y decir, agarremos para donde sea ustedes y vamos a dejar el producto donde caiga. Este capitán, para poder dirigir, primero tuvo que ser dirigido. Esta embarcación la vas a llevar a tal punto y te vas a regir en el mapa. Y él está rigiéndose en un diseño, en un mapa, para poder dar directrices correctas, ¿verdad? Tantos grados a estribor, y ahí va el barco para tal lado. Pero porque sabe. Pero si él no sabe, agarremos aquí para donde caiga. Saber ni dónde va a parar, pues, ¿verdad? Como aquellos que buscando las Indias se vinieron a parar a América, ¿verdad? O sea, agarraron camino y hasta que encontraron tierra firme. Un verdadero capitán, alguien que dirige, conoce la dirección que Dios quiere para su familia, para su hogar, para su ministerio, para poder darle las directrices correctas, pero conoce el hogar, conoce para poder dar directrices correctas. Sabe enfrentar las situaciones también. Alguien para poder gobernar tiene que tener autoridad, no solo en dirigir y en mandar y en dar órdenes y directrices, sino tener autoridad de enfrentar las situaciones. Y si algo quieren las esposas es ver a un esposo firme. Si algo quieren ver las esposas es un esposo que vaya adelante, que las contagie, que las esposas digan, yo quiero ir detrás de él, me está modelando, me está dirigiendo, me está contagiando, quiero aprender de él. Pero aquellos esposos que decepcionan al esposo, ay, mi esposo nunca sabe nada. Le pregunto y no sabe esto, nunca aprende, nunca mejora, sigue siendo el mismo de hace 85 años, sigue teniendo la misma actitud, no hay un cambio. Si la esposa, ¿a quién quiere seguir? ¿A quién quiere imitar? Si el esposo no hay transformación en él, si el esposo no se le ve esa pasión por el Señor. Porque el gobernar y el dirigir tiene que ver con modelar, que es lo que Cristo está haciendo con la iglesia. Por eso es que esos 3 años y medio en que Cristo vino a expresar la cultura del reino de esta tierra, ¿qué hizo? Modelar. Para no decir amen, sino para decir así se ama. No, para no decir nada más perdonen, sino para decir así se perdona, así se tiene misericordia, así se corrige, así se disipula. ¿Qué vino a hacer Cristo? A modelar. Y para ser cabeza de la esposa tiene que aprender a modelar también. El esposo tiene que aprender a modelar a la esposa. ¿Modelar qué cosas, por ejemplo? Su temor a Dios. Si la esposa ve al esposo que habla y que critica y que habla mal de las autoridades, que habla mal de Dios, que habla mal del diseño, que habla mal de la iglesia, ¿qué le está modelando ahí? ¿En qué más tiene que modelar el esposo, por ejemplo? En obediencia. Que la esposa vea a un esposo que se sujeta, que obedece. Y estar viendo cómo Dios recompensa esa obediencia para que la esposa diga, así quiero ser yo. Yo voy a aprender. Ah, no, pero vos tenés que sujetarte, vos tenés que obedecer, pero no lo ven a él obedeciendo. Pero lo ven a él que cuando recibe una directriz, va y hace otra diferente. Entonces, cuando usted le da la directriz a la esposa, ¿qué es lo que espera que haga? Otra cosa diferente. Entonces, ¿el problema está en la esposa? No solamente, sino quizás también en el esposo. No digo que solo en el esposo, sino quizás también en el esposo. ¿Por qué? Porque entonces sí queremos que de aquí para abajo se sigan las directrices, se sometan, se sujeten,
pero yo no me quiero sujetar. Entonces, el ser cabeza tiene que ver con modelar, con dirigir. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. ¿Qué hizo Cristo? Modeló. Nos modela cómo es su paciencia, cómo es su amor, cómo es su misericordia, cómo es su perdón, cómo es su firmeza. Pero entonces, allí es donde la esposa necesita. Pregúntale a cualquier esposa, y si algo quiere una esposa es tener a un esposo a quien admirar. Pero no un esposo que le decepcione. Este es mi marido, así que de una vez. Mire cómo hace las cosas. Perdone que ponga estos ejemplos, pero no va a creer que estoy hablando de usted hoy. Esté seguro que estoy hablando de usted. ¿Me doy a entender? Ay, mi marido se sube al púlpito y mire, ese es su mensaje, lo duerme a uno usted. Parece anestesia. ¿Verdad? Anestesista. Pero mire lo que pone. Yo escucho el diseño, veo el libro, veo el manual. Yo fui también al congreso. Aquí, hermanos, no tengan pena. Ahí, un bicho que ustedes conocen, ¿verdad? Así que no. Yo también fui al congreso y escuché el mensaje. Y escucho a mi esposo predicar en la iglesia y otra cosa se pone a hablar. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? La esposa no está admirando. No hay un modelo, no se le está modelando una pasión por el diseño, no se le modela esa pasión por servir a Dios. Ay, mija, vamos pues, porque mira, pues así nos dijeron y así dice el apóstol, y hagamos para dónde pues. Entonces, ¿cómo quiere que la esposa ahora haga las cosas para el Señor? Igual con la misma decepción, la misma tristeza y el mismo desánimo. Entonces, el esposo, ¿qué debe hacer? Para ser cabeza, no es solo dar órdenes y decir qué es lo que se va a comer ese día. Es que mañana das paches y pasado das caldo de no sé qué y el viernes no se trata de eso. Ser cabeza, veamos cómo Cristo es cabeza de la iglesia. No solo se paró a decir, hagan esto, aquí, quiten allá, pongan aquí, ustedes hagan aquí, ustedes aquí, ustedes. Eso no fue la función de Cristo como cabeza. ¿Cuál fue? Comenzó a hacer las cosas. Empezó a enseñar, empezó a modelar Él lo que la iglesia debemos ser. Entonces, eso es ser cabeza. Así como Cristo amó a la iglesia, así el esposo ame a la esposa, de la misma manera. Entonces, estamos hablando de que ser cabeza implica modelar, dirigir, dar directrices claras. A veces se dan directrices muy, ¿cómo se dice? Muy ambiguas, muy no claras. Y entonces, pero es que yo creí que vos me estabas diciendo que hiciera tal cosa. No, es que no se dieron directrices claras. Ponele ahí un color. Vaya, ella le pone rosado. ¿Y por qué le pusiste rosado? Y no me dijiste que pusiera el color, pues. Sí, pero no le hubieras puesto. ¿Por qué no le digo que le pusiera verde? Me doy a entender, solo por poner un ejemplo de directrices claras. Cristo no está dando directrices a su iglesia así como, pues sean perfectos, pero así como... No, Él está poniendo el diseño exacto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, está siendo claro, está siendo específico. No hagáis esto, no hagáis lo otro. O sea, su estilo de vida es muy específico de cómo quiere el Señor a su iglesia. Entonces, el ser cabeza, el ser autoridad, tiene que ver con modelar y dirigir correctamente. Si algo tiene que hacer el esposo es modelar a la esposa. ¿Cuántas esposas están viendo en nosotros una pasión por la obra de Dios? ¿Cuántas esposas ven en nosotros la pasión por la palabra de Dios, por ejemplo? Si mi esposo ni lee la palabra. Uy, cuando la lee así como que medio ojeadita, solo para predicar. Lee más el periódico que la escritura. Entonces, ¿qué pasión estamos modelando? Es que mi esposa no se quiere meter. Ni modo, si no le ve pasión a usted, que se quiere meter ella también, pues.
¿Me voy a entender? O sea, el ser cabeza es modelar, es contagiar, es que los hijos quieran ser, es que la esposa quiera ser. ¿Pero por qué? Porque están viendo en nosotros pasión, entrega, pasión por el Señor, temor a Dios, obediencia, respeto a la obra de Dios, respeto al ministerio que Dios nos ha dado. Si eso están viendo las esposas, es lo que las esposas van a llegar a imitar. Ustedes saben que la Escritura habla de que la esposa es la gloria del esposo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estoy, como dijo el profeta Ronnie, me estoy chanfleando ahí, ¿no? ¿Y qué es gloria? Cristo es la gloria del Padre. Es la expresión exacta de lo que el Padre es. Cristo es el reflejo, la expresión exacta de lo que el Padre es. Para saber cómo es un ministerio, hay que ver cómo es la esposa. Porque esto no es cuestión de criterios, hermano, esto es lo que dice el diseño. La esposa es la gloria del esposo, es el reflejo, no de lo que se ve en el púlpito, es de lo que se vive en el hogar. Pero si usted no me ha visto predicar, mire con qué autoridad, mire qué unción, mire cuántos enfermos sanan, mire. Ok, y mire, cambio, mi esposa no quiere, porque quizás en el púlpito es una cosa, pero quizás en el hogar. Entonces la esposa va a ser la expresión del esposo. Eso es ser cabeza, poder dirigir, poder modelar, poder contagiar. ¿Para qué? Para que la esposa tenga un modelo que está imitando a Cristo, para poder ella imitar esa pasión, esa entrega. Pero ¿cuántos años llevan casados? 15, 20 y algo, 30 y algo. Bueno, para no echar más color, ahí dejémoslo, ¿verdad? 20 y pico, dejémoslo, 30 y pico de años casados. Ahora, ¿qué desarrollo ministerial ha estado viendo su esposa en estos 30 y pico de años? ¿Lo ve ahora un mejor ministro de Dios? No, mi esposo, no, es que antes, híjoles, ¿cómo predicaba? Antes, ¿cómo servía a Dios? Antes, todo lo que hacía. ¿O lo ve ahora un mejor ministerio? Alguien más usado, alguien más temeroso de Dios, alguien con una mejor palabra, alguien con un mejor entendimiento ahora. ¿Qué está pasando? ¿Será que la esposa está viendo ese desarrollo? Con razón la esposa también no se quiere meter. Con razón la esposa no quiere predicar. Con razón la esposa no se quiere sujetar. ¿Por qué? Porque la esposa es el reflejo. No de lo que el pastor hace en el púlpito, sino reflejo de lo que el pastor es en su conducta, en su estilo de vida, en su platicar, en su reír con los hijos, en su platicar con la esposa, en todo. Eso es el reflejo. Es que esa mi esposa sí es muy dura. ¿Pero qué vio? ¿Qué parte de mi vida está reflejando? Y eso es lo que debemos cuidar. El ser cabeza no es nada más ponerme a dar órdenes en el hogar. El ser cabeza es modelar, es contagiar. Porque es la forma en que Cristo ama a la iglesia. Y como mencionábamos hace un momento, 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla del que anhela obispado, dice el versículo 1, buena obra desea. Y obispado no solo está hablando, aunque lo incluye obviamente, pero no está hablando de un ministerio, está hablando de una posición de autoridad dentro de la iglesia. Porque está hablando del que lo desea, ¿verdad? Y dentro de todos, porque hay una serie de características ahí que debemos cuidar. Y que creo que como Misión Cristiana del Calvario debemos
aprender a velar para hacer un cambio pastoral o para poner a una persona como ministerio. Es que esté bien topado, pero quizás no tiene estas características. Y una de todas ellas es que gobierne bien su casa. A los pastores que tenemos en nuestro distrito, ¿saben gobernar su casa? Porque si no saben gobernar su casa, tampoco pueden cuidar la iglesia. No la pueden cuidar. Entonces tenemos a malos administradores, tenemos a malos, voy a utilizar solo por mantener el término de la versión 60, malos cuidadores de la iglesia. La están dirigiendo mal. ¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera dirigir su hogar. Comencemos, vayamos un poquito más atrás, porque no crean que estoy hablando de ustedes hoy. Estén seguros que estoy hablando de ustedes. ¿Cómo estamos como pastores de distrito? Tenemos iglesias, pero ¿sabemos gobernar nuestro hogar? Porque si no sabemos gobernar nuestro hogar, entonces tampoco estamos siendo buenos cuidando un distrito. O sea, esto es muy importante, mis hermanos, porque esto no tiene nada que ver con un concepto nada más, una idea, un idealismo. Corrigiendo esto, estableciendo el orden correcto que Dios ha establecido para el hogar, se empiezan a ordenar muchas cosas. Porque ahí es donde parte todo. Queremos que la iglesia se corrija, corrijamos a la pareja. Que cada persona, el hombre y la mujer, tengan su posición correctamente, ejecuten su función correctamente. Pero hablemos un poquito de la esposa, pues, aunque vamos a seguir mencionando algunas cosas del esposo. Porque ya estaban muy tristes los hermanos. Y las esposas les vi con cara de que hable de nosotros también. Entonces, yo pensé que era receso. O necesitamos un poquito de receso para tomar algo ahí. Proverbios 14, 1. Proverbios 14, 1. Dice, la mujer sabia, miren, lo hermoso de muchas cosas es que a veces como iglesia nos incluimos en todos los versículos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es tan, por decirles algo, ¿quién nos incluye como hijo de Dios? Todo el mundo se incluye como hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero la escritura es muy así. Mas los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, la escritura es muy, muy clara, pues. Esto sí, quiere decir que los otros no, ¿verdad? Entonces, regularmente se habla de este pasaje y todas las mujeres ya se incluyen como una mujer sabia. Lo tremendo es que aquí no dice nada más, la mujer edifica su casa, sino la mujer sabia edifica su casa. No es la mujer edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántos ejemplos vemos aquí? ¿Cuántas posiciones vemos aquí? No está la sabia, no está la necia y la medio sabia y medio necia. Está la sabia o la necia, punto. La sabia es la que edifica, la necia la destruye con sus manos, la derriba con sus manos. Entonces, mire qué responsabilidad la que Dios le ha entregado a la mujer.
Dios no está haciendo de menos a la mujer, Dios le ha entregado un papel importantísimo a la mujer. El propósito de Dios es que la mujer edifique, pero la que es necia, derriba. Entonces, o edifica o derriba. Y esto ya tiene que ver con acciones, con actitudes, con forma de vivir. Si mis acciones son sabias, edifican. Si mis acciones son necias, destruyen. Si mi forma de hablar es con sabiduría, edifica. Si es fuera de sabiduría, destruye, derriba. Entonces, lo tremendo es que edificar no es gobernar. La mujer edifica, no gobierna. La función de gobernar se la puso al esposo, de ser cabeza es el esposo. Pero como la función es de edificar, así que entonces aquí vamos a poner la pared como yo quiero y aquí vamos a echarle tal material como yo quiero porque yo soy la llamada a edificar. Edificar, pero recordando que está bajo una autoridad. Su función de edificar debe ir siempre reconociendo la autoridad. Estos no son versículos, o la escritura no es así, como dijéramos, aislada, sino todo es parte del mismo diseño de Dios. Como Dios me llamó a edificar, entonces así que vamos a edificar y vamos a edificar así como yo quiero porque a mí me llamó el Señor a edificar. Es que porque le toque edificar no significa que le toca dirigir o gobernar. No significa que es su diseño el que debe manejarse en el hogar. No significa que es su concepto, su cultura, su tradición, su forma de pensar la que debe regir en el hogar. Sino el poder edificar debe ser manteniendo la directriz y el orden que Cristo le está dando al esposo y que el esposo le está dando a la esposa. ¿Pero qué es sabiduría? Cuando hablamos de sabiduría, ¿qué es? ¿Qué es la sabiduría? Sí, es Cristo. Es entendimiento. ¿Qué más? ¿Qué más es la sabiduría? A ver, todos los teólogos ahí, eruditos. ¿Qué es la sabiduría? Saber la verdad, conocerla. Tener cuidado para hablar. Tener cuidado para hablar. Es la habilidad de diferenciar en lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. ¿Sí? ¿Qué más? Indaguemos un poquito sobre lo que es sabiduría, porque si no entendemos qué es sabiduría. Es discernimiento, tiene que ver con prudencia, temor no temor de respeto, temor de hacer las cosas correctamente, diligencia. Entonces, la mujer sabia edifica, pero la necia derriba. Ahora, ¿qué es la necedad? Terquedad, intransigencia. ¿Qué es más es la necedad? Ociosidad. Saber hacer lo bueno, no hacerlo. ¿Qué más es necedad? Entrar en terquedad. ¿Alguien terco qué es? ¿Alguien necio qué es? No escucha, ¿no es cierto? Le pueden decir y no escucha. Se mantiene obstinado en algo. Entonces, esta actitud lleva a derribar el hogar. Pero yo no sé por qué ahora, mire, la relación con mi esposo antes tan bonita que era, y ahora no sé por qué mi esposo ni hablar me quiere, ya no me acaricia como antes, ya no me trata como antes. Veamos si sus acciones han sido con sabiduría o con necedad. Porque quizás la necedad ha provocado un distanciamiento, porque la mujer que actúa
falta de sabiduría, que actúa en necedad, va a derribar esas relaciones, lo que se está edificando en la casa. Entonces, la mujer sabia y la mujer necia. Eso de preguntar en una iglesia, ¿y ustedes cuántas se consideran sabias? Pues, ni modo, todo el mundo va a considerar sabio, pues, ¿verdad? La sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia. En la experiencia, la inteligencia en la experiencia, ¿sí? Se desarrolla. Miren, la escritura es tan preciosa cuando nos habla de la sabiduría. La sabiduría dice que está en las plazas, está en los parques, está en las esquinas. ¿Qué es lo que pasa con la sabiduría? Hay que salir a buscarla, ¿verdad? ¿Perdón? El Proverbio 9 dice, la sabiduría edificó su casa, dice, labró sus 7 columnas. O sea, la sabiduría es como sabía que son 7 columnas y que había que labrarlas. Conoce el diseño, los planos. Conoce el diseño. Exactamente. No eran 8, no eran 5 columnas. Y no eran a su manera, sino debían ser labradas. O sea, eso es la sabiduría. El Proverbio 9 dice. Hace las cosas, pero según un diseño. Y es lo que hablábamos de que el edificar no es entonces que gobierne. Edificar es porque sigue un diseño, porque sabe seguir directrices, porque entiende lo que le corresponde hacer. Entonces, ¿cuál ha sido la actitud? ¿Ha sido sabia? Por ejemplo, en el trato al esposo. La forma en contestarle al esposo, por ejemplo. Mira, no sé cómo le llame a la esposa, así, mira mi hija, mira mi vida, mira tesoro, mira lo que sea. Mira mi hija, por ejemplo. Mira mi hija, hace tal cosa. ¡Hala, ya vas vos con eso! ¿Eso es sabiduría o es necedad? Entonces, ¿qué está haciendo en el hogar? ¿Edificando o derribando? Ah, con razón, pues si ahora ya hay distanciamiento en nuestra relación, ya no es lo mismo de antes. Los esposos quieren seguir una relación como de noviazgo, pero ya con una actitud quizás falta de sabiduría, falta de tacto, falta de prudencia. Que la esposa, por ejemplo, llegue ante una amiga, ante una discípula, ante una compañera en el ministerio, le diga, mira vos, es que ese mi marido es aquí, es allá, ya no lo aguantes, que fíjate que hace esto, ya no hace lo otro aquí. ¿Eso qué es? ¿Sabiduría o necedad? Eso no es sabiduría. Que la esposa vaya a hablar mal de su esposo, eso no es sabiduría. Eso es una necedad. Eso es deshonrar al esposo. ¿Y cómo es que la esposa debe obedecer y sujetarse al esposo? De la misma manera en que la iglesia a Cristo. De la misma manera que se obedece al Señor. Como si fuera el Señor mismo. Pero póngase a hablar mal de Cristo, hermano. Ah, no, del Señor sí no. Ah, pero de mi marido, es que ese mi marido. Es que es el mismo respeto, como si fuera el Señor. Estamos hablando de respeto, pero esas imprudencias, esa falta de sabiduría, está provocando que la relación, que lo que se ha edificado por años, que es lo que se ha esforzado por mantenerse unido por ahí, se empiece a derribar. Se empiece a derribar, empiezan a crearse barreras, distanciamientos. ¿Por qué? Por la falta de actuar en sabiduría. Miren, hoy en día muchas esposas le dicen a su esposo pastor, voy a mencionar todos los ministerios, le pueden decir profeta, mira apóstol, mira evangelista, mira maestro, mira, o sea, le pueden decir cualquier cosa. Hasta le pueden decir el ungido de Jehová. Pero si no se sujeta, por gusto. Si usted dígale el título que quiera, pero si no obedece, si le reclama, si es irrespetuosa, entonces ¿dónde está el reconocimiento de autoridad? Ay, es que el pastor, es que el ministerio, es que el siervo de Dios, es que el ungido de Jehová, pero no se sujeta. Entonces
Entonces no hay un verdadero reconocimiento. Es muy parecido a lo que Cristo le dijo a aquellos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que los mando. O sea, no era un verdadero reconocimiento. El pastor. Pero cuando el pastor da una directriz, quien menos la obedece es la esposa. Si también la esposa es iglesia, o por ser esposa está exenta. ¿La esposa es iglesia o no? Ah, no, pero es que yo soy la esposa del siervo de Dios. Es el modelo de sujeción. Fíjense que he escuchado, ahorita que mencionas esto, he escuchado al menos unos 3 casos, no sé si sin duda alguna habrán muchos más, donde se ha hablado en los manuales, habla de la relación y del sujetarse, reconocer la autoridad. Y cuando en algunos casos se ha estado hablando de esto, algunas esposas han dicho: ¿y yo para qué me voy a sujetar si ni la esposa del pastor se sujeta al esposo? Porque, como decía Ana Mercedes, es modelo de sujeción. Fíjese que la escritura en Tito, que lo vamos a ver en otra ocasión, habla de que las mujeres ancianas, no está hablando de ancianas de edad, está hablando de autoridad, de mujeres que ejercen ya un modelo, una autoridad dentro de la iglesia. Que las mujeres ancianas, adultas, maduras, enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a respetar a sus maridos, porque si no la palabra de Dios va a ser blasfemada. Cuando no hay una relación correcta entre el esposo y la esposa, la palabra de Dios está siendo blasfemada. Aunque sane 15 enfermos y aunque resucite 20 muertos, pero quizás mi relación, mi falta de sabiduría, sea la esposa al esposo o viceversa, estemos llevándonos o nos esté llevando a blasfemar la palabra del Señor. Es que el diseño es muy fuerte, hermanos. La escritura es muy tremenda. Entonces, la aplicación de sabiduría. Por ejemplo, aunque quizás en otra ocasión vamos a poder detallar más, porque aquí hay mucho. Vamos al capítulo 31 de Proverbios, donde nos habla de lo que comúnmente conocemos como la mujer virtuosa. Pero solo quiero enfatizar algo. Un par de cosas aquí, aunque aquí hay mucho más. Pero hoy ya no vamos a tocar eso. ¿Hasta qué hora? Dice el versículo 10. Estamos en Proverbios 31, ¿verdad? Versículo 10. Mujer virtuosa. Oh, otro versículo donde se incluyen todas las mujeres ahí. Pero me llama la atención esa pregunta entre esos signos de interrogación. ¿Quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Miren, dice esta otra versión. La traducción lenguaje actual dice: qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Ah, no, apóstol, ahí sí se pasó. No me pasé yo, se pasó la escritura. Porque no soy yo el que estoy diciendo que es difícil, es la palabra de Dios la que dice que es difícil. ¿Me doy a entender? O sea, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mira el versículo 12, es el que quiero resaltar ahorita. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Está hablando de la esposa al esposo. Dice esta otra versión: le hace bien a su marido toda su vida, nunca le traerá problemas. Con razón es difícil hallarla. Traducción lenguaje actual. Y algunas esposas van a sugerir eliminar esa versión de las escrituras. Nunca le traerá problemas, dice.
¿Y cuántas esposas le están trayendo problemas a su esposo? ¿Qué dice Proverbios de la actitud? Como gotera continua son las que la mujer renciosa, las contiendas de la mujer. ¿Quién ha tenido una gotera continua ahí en su casa? Tic, 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 tic. 5 minutos aguanta uno una gotera. Ya todo el día, una semana esa agüita ahí, no, eso ya es insoportable. Hace hoyo, daña. Por muy insignificante que pareciera ser. ¿Alguno de ustedes se le ha metido algún grillo en su cuarto? Y que esté tan bonito el ruidito de los grillos, pero cuando uno anda caminando en el campo, ¿no es cierto? Pero ya que se le metió al cuarto el grillo, usted levanta la cama hasta que encuentra y saca o mata al grillo, porque no lo deja dormir. O sea, esa insistencia es molesta. Y así de torturante es una esposa. Es una tortura, sí, se usaba como tortura. ¿Sí? Y así de torturante es esa esposa que todo el tiempo reclama, todo el tiempo pelea, todo el tiempo alega, todo el tiempo reclama, todo el tiempo vuelve a pelear y ahí está, y ahí está. Yo no sé por qué mi esposo ya no me hace cariño como antes. Sí, ya lo tiene, pero ya lo tiene 5, 10, 20 años de estarlo torturando, ¿verdad? Con una actitud. Ya el pobre ya le abrió hoyo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, la mujer sabia edifica y la mujer necia derriba. Se requiere sabiduría para llevar el hogar, se requiere sabiduría para edificar la relación con el esposo, se requiere sabiduría y prudencia la forma en que se le contesta al esposo, la que se habla, la forma de hablar del esposo. Miren, hermanos, es increíble los casos que se dan de esposas de siervos de Dios hablando mal de sus esposos, poniendo en vergüenza al esposo. Es que esto porque yo necesitaba desahogarme. Falta de sabiduría. Y si no hay falta de sabiduría, no hay un término medio, es necedad. Entonces está derribando esa relación. Esa prudencia en la forma que se le responde, la forma que se le habla, es autoridad puesta por Dios. Y cuando yo hablo de una manera incorrecta a la autoridad puesta por Dios, ¿qué pasa? ¿A quién? No te hagas bola, le dijo Dios a Saúl. A Saúl digo yo, a Samuel. No es a ti que despreciaron, es a mí. Cuando se rebelaron contra el profeta, ¿realmente contra quién se estaban rebelando? Porque él era una autoridad puesta por Dios. Así que, por lo menos como para introducción, creo que ya está bien. El hombre es cabeza para modelar, para dirigir, y la mujer debe ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser la esposa? Sabia. O necia. Vamos a ponernos en pie para dar gracias al Señor. ¿Y la sabiduría dónde va a estar aplicada? ¿Dónde va a manifestarse? En el trato, pero ahorita, en todos nosotros, en aplicar el diseño.
Muy lindo el diseño, pero aquí se vive como yo digo. Muy precioso el diseño, pero así hemos vivido por tantos años. Entonces se está actuando con necedad. Apóstol Ronald, como estamos hablando de diseño, de imagen, siempre tiene un precio, porque nos damos cuenta que Adán y Eva pues perdieron la imagen, el diseño, y para alcanzar eso tuvo que venir el Señor Jesús a pagar ese precio para alcanzar nuevamente ese diseño. Y como estamos hablando de derribar también, entonces para poder derribar todo lo que no es bueno en su hogar, siempre se tiene que pagar un precio, porque así como Jesús tuvo que entregarse para alcanzarnos, la Biblia dice que Él dio su vida para alcanzarnos. Y en el caso de nuestros hogares, de los hogares de los pastores y todos los discípulos, hay cosas que pasan en los hogares que a veces, como dijo usted, por parte del Señor, que lo pasamos así, y no tenemos el valor de sentarnos y platicar el asunto, porque siempre cuando uno quiere arreglar algo, siempre viene el enojo, si no es de él, es de ella, y nunca llegamos a comprender o a entendernos del asunto. Y esto es interesante que nosotros, ya que estamos como hablando de diseño, estamos hablando de modelo, pues para que lleguemos a eso, tenemos que un día hablar con nuestra esposa y platicar así de veras o así claramente de en dónde estamos fallando. Porque si no, ahí yo veo en la casa a veces llega mucha gente, ¿no? Y cuando habla de una reconciliación porque se fallaron, muchas veces solo se dan un abrazo y, ay, mi amor, y se ríen y ya estuvo. Y todo el gran problema que hay adentro, y no lo arreglan. Y muchas veces nos pasa eso, que hay sentimientos dentro del pastor o dentro de la esposa, y no lo arreglamos. Entonces lo llevamos cargando eso. Y para eso tenemos que derribarlo en el nombre de Jesús. Tenemos que quitar eso, pero con la verdad, serenamente, para que salga todo eso. Entonces sí podemos atender a los demás pastores. Porque mientras que haya eso dentro de nosotros, como dijo usted en la enseñanza, vamos a estar siempre así con las cositas, como que estamos bien, pero no estamos ahí. Y así no podemos alcanzar el diseño que Dios quiere. Así es. Porque tiene que pagar un precio. En una plática quizás nos toca llorar para arreglar esto y decirle, mire, arreglemos esto porque vienen las bendiciones. Estamos en el modelo, estamos en el diseño. Porque yo siempre temo donde estamos, porque estamos hablando de un diseño verdadero. Estamos hablando de un modelo verdadero que no es mentira. Y que yo veo cuando enseñamos allá, yo siento lo que son los manuales, los libros, nos bendice, nos da vida. Y hay cosas que ya lo vimos y nos da otras cosas. Entonces ahí veo que es puro cierto todo eso. Pero en el hogar necesitamos derribar argumentos. Necesitamos quitar cosas, como dice la Biblia, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre, para que pues, nos sintamos libres en el hogar. Porque no hay cosa más seria que estemos peleando en el hogar. Si eso es duro porque estamos en la casa y no nos sentimos bien, entonces yo pienso que es interesante para mí y para todos platicar con la esposa. Y por ejemplo el apóstol Abraham dijo que mi esposa debe venir la próxima reunión. Entonces yo voy a comprar el DVD y lo que voy viendo, y se le digo, mire, allá te necesito y esto estamos viendo. Yo voy a comenzar con esto, ¿verdad? En el nombre del Señor, porque si no,
no arreglamos nada. La cosa es aplicar. Claro. Si hay cosas en la vida de los pastores que no se sienten bien, pues al transmitirles esto, pues tienen que arreglarlo para que de veras se cumpla en nosotros la palabra que estamos diciendo. Amén. Solamente apuesta. Amén. Y cualquiera puede decir, pero si yo ya hablé con mi esposa, pero ahí es la firmeza de Cristo. Y esa es la firmeza de ser cabeza. Pues, o sea, no porque Cristo ya me habló de cambiar mi carácter, significa que ya no me vuelve a hablar, pues. Pero el Señor nos viene hablando. Él sigue siendo firme a su diseño, a lo que yo necesito cambiar. Sigue siendo firme. Él no va a cambiar, pues. Él no deja de decirme, porque yo ya no cambié. Ya, usted ya no cambia. Esa es la firmeza de ser cabeza, ¿verdad? Creo que regularmente cuando vemos a las parejas, decimos qué buen esposo, pero qué mujer tan complicada, qué mujer tan incomprensible, tan manipuladora, tan sujeta. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos dejamos al hombre exento, y una mujer que altera el orden de Dios, no podemos dejar de ver al hombre. Definitivamente una mujer que manipula, que no se sujeta, que distorsiona el diseño, es porque hay un hombre que aparenta ser correcto, callado, sumiso a Dios, pero no va a ser exactamente así. Y es importante tener claro. Un día el apóstol decía, veamos los templos. Decía el apóstol, los templos tienen un alto porcentaje de influencia de la esposa, del pastor, del ministerio. Es la que decide qué se quita, qué se pone, que si se pinta, qué color, qué adornos se ponen, qué se quitan. No significa naturalmente de ser hombres intransigentes y que no le den lugar a la esposa. Pero en la mayoría de los casos, la mujer cuando ve faltantes, ¿verdad?, va a tomar y no va a cubrir faltantes, sino va a terminar tomando un lugar incorrecto. Hace mucho tiempo compartí con un pastor, no de la misión, ¿verdad? Hace muchos años llegué a su iglesia. Llegué en varias ocasiones en el extranjero, ¿verdad? Y él me decía, fíjate que quiero que me ayudes porque tengo problemas. ¿Qué problemas? Ya, mis problemas más serios son con mi mujer, ¿no? Y entonces varias veces llegué a la iglesia y entonces me di cuenta que todo lo que estaba sucediendo era la influencia de él. Por ejemplo, él en la iglesia ella no tenía mucha participación, pero todo lo influenciaba desde la casa, ¿va? Por ejemplo, no me vas a decir que vas a poner al fulano, a la fulanita, no me vas a decir que vas a poner de cantora. Cuidado y haces eso. No me vas a decir que vas a predicar, no me vas a decir que vas a hacer esto otro. Entonces cuando empezó a contarme todo eso, llegó un momento en que él abrió su corazón y me dijo, yo le dije, ¿sabes qué? Encárgate del grupo de alabanza. Y cierto, pues, porque cuando yo llegaba, ella se ponía cantora y ella decía quién es, ella siempre estaba de cantora y ella manipulaba todo ahí. Reuniones de servidores, él convocaba a los servidores, ella calladita, sentada ahí, no decía nada, pero ya él ya iba todo programado por él de la casa. Mira, tienes que decirles esto, tienes que hablarles eso, no te voy a olvidar aquello y tienes que hacer lo otro. Entonces cuando yo escuché a él todo esto, él me dijo, yo le dije, el problema no es tu esposa, el problema es su esposo. La iglesia está de cabeza porque vos estás de cabeza. Es que, ¿sabes qué pasa? Son problemas serios, que me amenaza con que se va a ir con su papá. ¿Y qué testimonio va a ser eso para la iglesia? Le dije, pues déjala que se vaya. Déjala que se vaya, porque lo que pasa es que va a utilizar cualquier manipulación para hacerte ceder.
El problema más grave es que le entregaste la iglesia que te fue confiada para que la administraras, se la entregaste a tu esposo. Y eso es un desorden, ¿no? Entonces, creo que algunos, el temor es porque se cometieron de repente algunas imprudencias en el pasado. Y la mujer de repente las conoce, ¿no? Entonces, cuando el hombre quiere, como ministerio o pastor, quiere poner orden, le saca el pasado, o le puede sacar cualquier imprudencia, por ejemplo, ¿no? Esto ya el hombre dice, está bueno, pues, ¿no? Mejor llevémosla tranquilo, llevémosla en paz, ¿no? Pero creo, hermanos, firmemente que el Señor está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que naturalmente no, la tendencia aquí no es tratar mal a la mujer, subyugarla a que de aquí en adelante va a saber quién soy yo. No, sencillamente hombres ubicados deben tener mujeres ubicadas. Hombres sabios y prudentes, conocedores del diseño, no solo conocedores, ejecutores de él, deben tener necesariamente mujeres conocedoras y aplicadoras del diseño. Alabo a Dios por esta palabra, porque creo que todos recibimos, todos aprendemos y todos debemos de, en primer plano el hombre, ¿verdad? Porque algunos de repente quieren que el apóstol les cambie a la mujer, ¿no? El apóstol, mire, yo ya no hay qué hacer con ella. Yo ya le dije como 8 veces, pero ella no quiere, se le encargo, apóstol. O sea, hermanos, la verdad, se oye gracioso, pues la realidad. En medio nuestro, que de repente, ¿qué ministerio prefiere mejor que el apóstol le ayude? Pero déjenme decirles, hermanos, con mucho amor, eso creo que no va a suceder, porque no es responsabilidad del apóstol. Si la esposa no obedece, no se sujeta, no es responsabilidad del apóstol, es responsabilidad del marido, de cada uno de ustedes. Él va a hacer su parte como ministerio apostólico, pero yo no creo que el apóstol haya sido llamado para arreglarle ninguna mujer a ningún marido. Entonces, lo digo pues porque de veras pasa esto, porque se siente ya incompetente, que ya no puede hacer nada con la mujer que no le hace caso, que no quiere. Pues ahí que el apóstol haga algo, o hermana Mari también, ¿verdad? Mire, pues ahí le encargo a mi mujer porque me está costando mucho con ella, hermana Mari, entonces ahí se le encargo, ¿verdad? O sea, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero bueno, creo muy valioso lo que Amén. Así es. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tu Espíritu Santo nos muestra del diseño, de lo que tú quieres que nosotros seamos y que tú quieres que nosotros vivamos. Hoy en el nombre de Jesús derribamos estructuras, tradiciones y cultura del mundo en la relación en los hogares. Y establecemos la cultura del reino de Dios, el diseño de Dios para el esposo, el diseño de Dios para la esposa. En el nombre de Cristo Jesús, porque esto traerá salud y vida a la familia, pero también a la iglesia, en el nombre de Jesús. Que cada uno, tanto el esposo, la esposa, tomemos el lugar que nos corresponde de acuerdo al diseño establecido por Dios. Que hagamos lo que fuimos llamados a hacer y que lo hagamos de la forma en que Dios nos ha llamado a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén. 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 Muy bien, vamos a entrar en la fase del coffee break, de la refa, que baje así que vamos entonces a entrar en esa etapa y platiquemos, comentemos y edifiquémonos allí a través de lo que el Señor nos ha hablado. Y como dijo el apóstol Ronald, esto es solo la introducción. Y qué importante es lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Así que participemos entonces de
de la refa.